Universidad San Sebastián presenta Actualidad Pura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Actualidad Pura, un ciclo de entrevistas con académicos, investigadores y especialistas de la Universidad San Sebastián, con quienes vamos a repasar diferentes eventos e hitos de la contingencia. Y en esta oportunidad nos acompaña Paula Santibáñez, jefa del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mira, el tema que nos convoca en esta oportunidad es el panorama climático este segundo semestre, lo que ya nos queda del 2024, a que nos enfrentamos actualmente, porque debido a las intensas lluvias que afectaron a la zona centro y sur del país hace un par de semanas, que fueron calificadas como la mayor precipitación en intensidad en los últimos 20 años, si es que no me equivoco. Es fundamental estar preparados para enfrentar estos eventos que se están volviendo más recurrentes por el tema del cambio climático. Y en este contexto, ¿qué proyección realiza el observatorio respecto a las condiciones meteorológicas del país en los próximos días y semanas? Bueno, esta segunda quincena de julio se espera que hayan precipitaciones por debajo de lo normal, ¿ya? No va a ser como el mes de junio, donde el anticiclón, que es este sistema de bloqueo que se instala frente a nuestras costas, en esta oportunidad, el mes pasado, estuvo muy retirado, muy hacia el sur y muy hacia el océano, por lo tanto permitió la llegada de muchos frentes y acompañados en algunos casos de ríos atmosféricos, lo que trajo precipitaciones muy intensas. En este momento el fenómeno de la Niña ya se encuentra instalado frente a nuestras costas, por lo tanto julio debería ser un mes más bien seco. Ya, la primera quincena fue seca. Para la segunda quincena esperamos que puedan llegar algunos sistemas frontales, ya, debido a que a veces el anticiclón se tiende a desplazar y eso permite la entrada, el ingreso de sistemas frontales que vienen desde el Océano Pacífico. Por lo tanto, esperamos que esta semana incluso hay probabilidades de que por ahí por el miércoles, jueves y hacia el fin de semana podrían llegar algunas precipitaciones a la zona central, lo que es Santiago e incluso un poquito más al norte. Perfecto. ¿Ya? Y en palabras simples para la gente que nos esté viendo, escuchando, ¿qué significa en concreto el fenómeno de la Niña? Porque el niño ya se retiró hace un tiempo. ¿Qué significa esta llegada del fenómeno de la Niña? Claro, estas son aguas frías frente a nuestras costas, ¿ya? Frente al Océano Pacífico. ¿Qué pasa cuando el agua está más fría de lo normal? Esto favorece que este anticiclón, que es un sistema de alta presión, se instale justo frente a nuestras costas. Y esta alta presión es como una muralla, porque es aire descendente que impide que los frentes que vienen desde el Océano Pacífico hagan ingreso al interior del continente y los desvía hacia el extremo sur, que es como lo que vimos la semana pasada, que solo hubo precipitaciones en la región de Magallanes, ¿ya? Porque estaba este anticiclón instalado, porque se dan las condiciones favorables cuando el mar está más frío de lo normal, ¿ya? Entonces, para todo el segundo semestre se proyecta que la Niña va a permanecer instalada e incluso para el verano del 2025. ¿Ya? Pero los modelos de pronóstico, hay varios de ellos que indican que ya en el otoño del 2025 podría comenzar a debilitarse la Niña y a lo mejor vamos a tener un año normal a partir desde el otoño, ¿ya? Eso podría ser positivo porque podríamos volver a tener algunas precipitaciones en otoño del próximo año. Perfecto. Y lo que tú decías hace un momento de las precipitaciones que tuvimos hace un par de semanas, ¿esto se debió a la retirada del niño y la llegada de la Niña? Fue una situación más puntual, que una configuración, ¿cierto?, sinóptica que ocurrió donde el anticiclón se desplazó anómalamente hacia el sur y se alejó bastante del continente. Es como que se desplazó bien lejos y eso permitió la llegada de los sistemas frontales que normalmente se desvían hacia la región de Magallanes. Esta vez llegaron a la zona central, especialmente impactaron a Biobío, Ñuble, esa zona, pero llegaron incluso hasta Coquimbo, ¿ya? Algunos de estos sistemas se acoplaron con un río atmosférico, ¿cierto?, que es aire, mucho vapor que viene desde zonas tropicales. Pero fue una situación un poco más bien puntual, porque ya estábamos en la transición de niño a niña, ¿ya? No es
no es esperable que tengamos esa situación este segundo semestre. Perfecto. Más bien serían lluvias, no significa que no vaya a llover, ¿ya? Pero van a ser lluvias más débiles, más cortas probablemente, ¿ya? O sea, no vamos a tener esos 3 días, por ejemplo. O sea, lo que queda del año no debiese repetirse un fenómeno así. No debería repetirse el fenómeno que vimos en junio. Sí podrían haber algunas precipitaciones, pero es probable que terminemos con un ligero déficit, porque en este momento, en todo lo que es la zona ya desde La Serena hasta Temuco, hay un superávit en las precipitaciones, ¿ya? Un ligero superávit. Pero como el segundo semestre va a ser más seco, finalmente el año es probable que termine un poquito más seco de lo normal. Perfecto. ¿Qué tanto incide el cambio climático? Que muchas autoridades de diferentes partes del mundo, algunos la defienden, o sea, defienden que existe, y otras personas también hay mucho negacionismo al respecto. Claro, reticentes. Bueno, el cambio climático está haciendo que todos estos fenómenos se aceleren muchas veces, ¿ya? O sea que la atmósfera tiene mayor temperatura, ¿ya? Eso es un hecho, o sea, indiscutible. O sea o no acción del hombre, la temperatura en los últimos 100 años ha aumentado 1 grado, la temperatura promedio de la Tierra. Y eso trae varias consecuencias. Esto provoca que todos los sistemas tengan más energía, entonces se mueven de manera más abrupta. Todos estos cambios, ¿cierto?, de presión, masas de aire que se mueven de manera más rápida, lo que provoca que precipitaciones mucho más intensas, ¿ya? En un periodo más corto, bastante abundante, lo que genera bastante escurrimiento superficial, inundaciones, deslizamientos, ¿cierto? Porque muchas veces llueve con temperaturas más altas, ¿ya? Con una isoterma cero más elevada, por lo tanto es más riesgoso, o sea, porque hay más riesgo de avalancha, de deslizamientos. Y en general lo que hemos observado es que estos riesgos han aumentado, o sea, de precipitaciones muy, muy intensas, con vientos muy fuertes, con granizos también. En Chile hemos observado que ha aumentado la frecuencia de granizo o incluso de estos tornados que se han formado en la región del Biobío, trombas marinas. Sí, ¿cierto? eso fue, si es que no me equivoco, el año pasado, que también generó mucho, se viralizaron los videos. Claro. Y también los granizos también acá en Santiago, en la región metropolitana. Claro, y todo eso se forma porque los sistemas tienen mucha energía, ¿sí? Hay más contrastes de temperaturas en zonas que están muy calientes con otras que están más frías, y todo esto es más dinámico, se mueve de manera más rápida y genera estos fenómenos, ¿ya? Que son más intensos. Entonces, indiscutiblemente el cambio climático sí agrega un factor de riesgo, ya principalmente porque lo hemos observado también. Si miramos los últimos 30 años, las regiones que normalmente son áridas se están volviendo más áridas aún, y las zonas que son lluviosas, ¿cierto?, como los climas tropicales, están teniendo precipitaciones muy intensas, y por lo tanto las precipitaciones, cuando ocurren en un corto periodo, cuando son muy intensas, a veces también provocan un efecto de baja disponibilidad de agua para las personas, porque hay un mayor escurrimiento superficial, el agua no alcanza a infiltrar y por lo tanto se va, ¿cierto?, rápidamente esa agua se regresa al mar, ¿cierto? Por lo tanto también tiene un efecto sobre el almacenamiento del agua para el uso de la población. Que en el observatorio de la Universidad de San Sebastián, ¿cómo ustedes están observando este fenómeno también de las lluvias, de la sequía? Porque este segundo semestre, por lo que tú nos indicas, va a ser más seco. ¿Cómo ustedes están observando este proceso? Sí, mira, bueno, afortunadamente hubo una recarga importante de varios reservas, varios embalses, ya especialmente en la zona central. Alcanzaron niveles superiores a lo que teníamos el año pasado, y además ha habido una buena acumulación de nieve. Ya hubo 2 eventos en particular que dejaron casi 2 metros de nieve acumulada en la cordillera, y eso ha sido positivo porque además ha estado acompañado de bajas temperaturas. Ya, por lo tanto tenemos esa nieve ahí disponible para el periodo que se necesita, después para los deshielos, ¿cierto?, cuando llega la primavera. Así que ese es el lado positivo, ¿ya? Que nos quedó ahí una reserva, porque después ya sabemos que el próximo semestre va a venir más seco,
pero tenemos esa reserva natural. Pero, bueno, y este es un tema que se ha discutido mucho, que sabemos que tenemos que generar más infraestructura para almacenar el agua, ¿ya? Sobre todo en estas zonas que son semiáridas, en Santiago, pero incluso la zona centro-sur del país también se ve afectada por las sequías, a pesar de tener montos de precipitación, no sé, por ejemplo en Talca, qué sé yo, zonas que Biobío, que puedan tener montos de 700, 800 milímetros, pero aún así también sufren de sequías porque las precipitaciones tienden a ocurrir mayormente en invierno, pero hay pocos sistemas para almacenar esta agua. Y no solamente los sistemas que tú mencionas para almacenar el agua, estos recursos, ¿qué podría hacer también el gobierno, las autoridades locales también para poder prevenir y también para poder suministrar estos recursos que nos llegan por las lluvias también para poder tenerlos en momentos de sequía? Claro, o sea, sin duda falta mucho por avanzar en infraestructura hídrica, ¿ya? Desde sistemas de, almacenamiento, pero también obras que permiten evitar estos deslizamientos, ya muchas veces, aquí en la quebrada de Macul se hicieron obras de ingeniería donde se construyeron piscinas, ¿cierto?, para que el agua fuera cayendo con menor velocidad. Tenemos que avanzar también en ese tipo de infraestructuras porque sabemos que con el cambio climático los fenómenos se van a intensificar, por lo tanto, si bien todos los modelos de cambio climático dicen que la precipitación en promedio va a disminuir, eso no quiere decir que no vayamos a tener años como este, donde ocurrieron precipitaciones muy intensas y eso va a seguir ocurriendo. Entonces también tenemos que estar preparados para esos eventos, ¿ya? Y por otro lado, esta agua, ¿cierto?, que cayó bastante agua, necesitamos también una parte de ella poder almacenarla para tenerla y disponer de ella para los meses de verano. Y también cómo en el rol también de ustedes desde la academia, las autoridades locales, el gobierno, cómo se puede educar a la gente tanto en momentos, por ejemplo, de mucha lluvia, que se vieron hace un par de semanas, que la gente lamentablemente perdió sus casas, mascotas, sus bienes, y también en periodos de sequía. ¿Cómo uno puede traspasar ese nivel de importancia que requiere cuidar los recursos? Sí. Claro, la gente, puede aportar en algo, ¿cierto?, tratando de hacer un uso eficiente del agua. Ahora ya se aprobó el uso de aguas grises también, que sirve, las personas pueden utilizar, ¿cierto?, el agua de las lavadoras, ¿cierto?, de las duchas. Es posible, por ejemplo, construir sistemas de pozos en las casas donde se puede hacer uso, ¿cierto?, para regar cultivos que algunas personas puedan tener. Ya esas son medidas que la gente puede tomar como para aprovechar un poco el agua que utilizamos, que puede ser reutilizada. Y las otras soluciones ya más bien vienen por parte de, gobierno o privado, ¿cierto? Hay un trabajo en conjunto ahí que se debe realizar. Y a nivel regional, Paula, ¿en qué pie está Chile? ¿En qué nivel estamos como en términos de suministro de los recursos, de infraestructura? Estamos al debe todavía, la verdad. Sí, necesitamos todavía invertir, ¿ya? Estos son inversiones a largo plazo. Ese es el problema, que un embalse puede tardar 5 o 10 años, muchas veces, de grandes magnitudes, ¿ya? Pero creo que tenemos que avanzar en esa vía, ¿cierto? También hay otras iniciativas que han surgido, como construir pequeños embalses, ya no solamente estos de grandes magnitudes, que son grandes inversiones y toman mucho tiempo, pero también se pueden hacer pequeños estanques, ¿cierto? Sobre todo en la cordillera de la costa, donde podamos almacenar agua y básicamente hacer un uso eficiente también en el riego, ¿ya? En eso sí ha habido un importante avance, ya la CNR, la Comisión Nacional de Riego, ha invertido mucho en los últimos años en generar sistemas de riego tecnificado. O sea, toda la zona central requiere sí o sí implementar sistemas de riego por goteo, ¿cierto?, donde se aprovecha el agua. Pero además también se está avanzando hacia el sur, porque la agricultura se está desplazando hacia el sur.
que es donde hay mayor disponibilidad de agua, también donde las condiciones climáticas han mejorado porque ha habido un alza en las temperaturas, por lo tanto la aptitud de ciertos cultivos o frutales que muchas veces los veíamos en la zona central, ahora están teniendo aptitud más hacia el sur. Entonces la Comisión Nacional de Riego está financiando proyectos de riego en esas zonas. Y en eso sí debemos reconocer que ha habido un importante avance. Perfecto, pero aún nos queda todavía... Sí, todavía nos queda harto por avanzar, sobre todo en las zonas más críticas, que es la quinta, la región metropolitana. Digo que son críticas porque, bueno, todavía tenemos agua, pero muchas veces esa agua no se aprovecha. Ya hay situaciones muy críticas como Coquimbo, que la verdad uno dice, en realidad, inevitablemente en un futuro es probable que la agricultura, ¿cierto?, se va a contraer en esa zona, la superficie, porque ya sabemos que no alcanza ya el agua que disponible, ¿cierto? Los embalses están prácticamente en cero, ahora hubo una pequeña recuperación, pero es una zona donde probablemente la agricultura va a tener que contraerse. La zona central, Santiago, Valparaíso, todavía hay espacio para avanzar, ya como para generar obras como infiltración de pozos. No está todo perdido. No, todavía se puede seguir avanzando con ingeniería. Pero sin duda hacia el sur, ¿cierto? Ya lo que es al sur del Maule, de Biobío, ahí probablemente en un futuro va a haber que empezar a desarrollar proyectos agrícolas importantes porque la agricultura inevitablemente se está desplazando hacia allá y es donde hay más disponibilidad de agua. Claro, y coincide también que fueron las zonas más afectadas por las lluvias hace muy poquito también. Y también como para poder cerrar, tú dices que el fenómeno de la Niña va a generar que este segundo semestre esté más seco, que puede ser que nos acompañe también hasta el próximo año. Sí, y otra cosa importante de mencionar es que aparte de que esté más seco, también hay más riesgo de heladas, ¿ya? Porque este anticiclón es un sistema, ¿cierto?, de alta presión que se desplaza muchas veces hacia el sur y succiona aire polar, ¿ya? Entonces es lo que vimos esta semana, ya que hasta hoy día estuvo afectando con temperaturas bajo cero. Entonces este anticiclón es medio errático, ¿cierto?, la manera como va actuando, pero es altamente probable que en primavera puedan ocurrir estos eventos de heladas polares y es donde es más crítico porque en primavera ya los cultivos, ¿cierto?, están en etapa de floración y eso tiene un impacto negativo, ¿cierto?, para los productores agrícolas. Así que ojo con eso porque esa es otra amenaza importante que está asociada al fenómeno de la Niña. Y no solamente la agricultura, sino también para las personas, las enfermedades, está todo conectado. Claro, por supuesto, porque son temperaturas, las heladas polares que se llaman, pueden alcanzar -4, -5 en los casos más críticos, así que sin duda eso también afecta la salud de las personas, especialmente en situación de calle. ¿Y la Niña nos acompañaría hasta el próximo año aproximadamente? Sí, o sea, la mayor parte de los modelos indican que de seguro nos va a acompañar durante el verano, ya, pero en verano eso se traduce básicamente en sequía, ¿cierto?, un verano seco. Y los modelos sí anuncian que para el otoño es probable que comience a retirarse la Niña y que podamos entrar en una fase neutra, lo cual es positivo porque podríamos tener entonces, las lluvias podrían regresar durante el otoño del 2025. Perfecto, pero lluvias como las que tuvimos hace unas semanas en lo que queda de año no se prevén. Es poco probable, claro. Nunca nada se puede afirmar 100%, claro, pero es poco probable. Perfecto. Muchas gracias, Paula Santibáñez, jefa también del Observatorio de Observatorio Climático de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos también invitarte en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Universidad San Sebastián presenta Actualidad Pura.